Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí saludarlos. Lilo y Stitch se ha adaptado esta icónica cinta infantil a live action. Ya está aquí, ya se estrenó, está haciendo todo un éxito en taquilla, pero hay que hablar ahora sí que de lo que se debe hablar y es, ¿esto viene a ser un live action más de Disney o por primera vez o segunda, tercera, dependiendo obviamente de lo que opinen de las películas anteriores? Disney parece ser que no se equivocó del todo. Me voy a saltar la parte de contarles la sinopsis de la historia porque me parece que ya es una película como Shrek o como otras tantas de las cuales ya ni siquiera hace falta decir de qué va, porque es una referencia que tenemos sumamente fresca, sin importar que la película se haya estrenado hace 20 años o más. Con eso en mente hay que decir que sí, Lilo y Stitch posiblemente es una de las mejores películas que Disney, no en la rama de Pixar, sino Disney totalmente, ha hecho en este siglo. Es una película que dio pie a una serie, que dio pie a más películas, claro, no con el mismo impacto que la primera cinta del 2002, sin embargo sí se volvió básicamente uno de los consentidos, uno de los personajes por los que todos los fans de la animación, del cine y de Disney estaba ahí. Así es que después de hablar un poco del personaje y más o menos dar un breve contexto, les puedo decir que este live action sí, se queda corto, sí, no está a la altura de la película original. Me parece que hasta ahora ningún director per se ha perseguido la intención de superar a la versión original. Y eso es, me parece algo bueno, aunque también es algo malo. ¿Por qué es algo malo? Porque al final es algo malo, ya que nos han entregado películas bastante cuestionables por muchas decisiones de casting, por los efectos especiales, por cambiar la historia, cambiar los personajes, etcétera. Pero a la vez creo que también es algo bueno porque creo que la mayoría de gente que ha pasado por los live actions, que tampoco es que sean cineastas sumamente premiados, galardonados y conocidos, de hecho, quitando a Guy Ritchie que dirigió el live action de Aladdin, a Kenneth Branagh que dirigió el de Cenicienta y posiblemente a esperen, déjenme acordarme ahorita bien del nombre, con excepción del director de Christopher Robin, iba a decir Mark Foster, pero me parece que no, es el Mark Foster, es el que dirigió Finding Neverland, esta película con Freddie Highmore y Johnny Depp. Pero, miren, es Mark Foster. Con excepción de esos tres directores, me parece que los demás han sido como cineastas cumplidores y hasta ahí. Y al hecho de que no han podido como traer al 100% la magia de las películas, con eso pienso que también han querido demostrar que las versiones originales no tienden por qué de alguna manera perder valía, perder valor, y todo lo contrario, hay que estar agradecidos porque en diferentes épocas las pudimos tener con diferentes estilos de animación. Y aquí Lilo y Stitch me parece que sí se queda corta porque hay algunos personajes que no están y otros que sí están presentes, pero para nada tienen ese encanto y ese carisma que los distinguió en la película animada. Por decirles dos ejemplos, los personajes de Jumba y Cobra Bubbles no son ni siquiera la sombra de lo increíble personajes, de lo increíble que son en la versión animada. Me parece que aquí se quedan muy en simplemente estar ahí, en ser como una parte más de la película y realmente no tienen momentos destacados donde brillan. Personalmente sí me molestó un poco que el personaje de Jumba fuera el antagonista, porque creo que el ver su viaje en la película animada de conversión y cómo termina volviéndose también un integrante de esta familia poco convencional es algo que al día de hoy, si uno lo ve, pues es sumamente emotivo y bien logrado. Hablando de lo que sí me gustó de la película, y aquí hablé de dos cosas que para nada me gustaron, hay que decir que el director, que es quien dirigió esta cinta animada de A24, Marcel with the Shoes, me parece, que es Dean Fleischer Camp, a diferencia de otros directores, como ya mencioné algunos nombres anteriormente, sí vino con una propuesta porque esta película, aunque cuesta trabajo ver el CGI de Stitch, me parece que
a la vez es lo mejor de la película. Y en este sentido, al tener una película que no se desarrolla a lo mejor en una época y que no tiene que tomar tantos elementos de fantasía, porque la mayor parte, y eso pasaba desde la película animada, se desarrolla en Hawái, ¿sí? En Hawái, pues tenemos que todo está como más realista, y en ese sentido pues vemos a los personajes interactuar en entornos que son bastante conocidos, y me parece que ahí usa muy bien como el entorno donde se mueven los personajes para también darnos como un respiro, ¿no? De ver tanto CGI. Digo, Stitch está presente en toda la película y no podemos descansar de él, pero a la parte creo que sí lograron transmitir lo que el personaje era en animación. Claro, aquí en el mundo real no puede ser este personaje que está sumamente hiperactivo todo el tiempo, que su color es sumamente brillante, pero en general hay propuesta. Yo sí vi por lo menos una propuesta del director por no hacer el clásico vamos a copiar cuadro por cuadro, que por ejemplo en el mejor de los casos el Rey León, el live action del 2019 fue lo que hizo y pues resultó bastante bien, pero aquí hay algo diferente y yo por lo menos sí lo pude percibir, lo agradezco y lo valoro. De ahí hablemos que también lo que es la relación de Nani y Lilo, que están aquí interpretadas por Mia K. Eloha, que interpreta a Lilo, y Sydney Audon, que interpreta a Nani. Su relación está un poco más trabajada. Ya por ahí vi el video de alguien que comentó que el mensaje, básicamente el live action, lo manda a la basura, el de tu familia nunca te abandona, lo importante que es Ohana. Sin embargo, creo que si algo hace este live action es profundizar precisamente en su relación, mostrar quizá un poco más vulnerable a Nani, que era un personaje que era entrañable porque era alguien que quería hacer todo lo posible por cuidar a su hermana y demostrar que ella podía hacerse cargo. Y aquí sigue teniendo ese mismo espíritu, pero al mismo tiempo creo que también podemos ver un poco más de ella, ¿no? O sea, podemos ver que no era simplemente alguien que por las circunstancias tuvo que cuidar a una niña menor, era alguien que de alguna manera también aspiraba a otras cosas, que tenía la intención justamente de no abandonar a su familia ni a su hermana, pero sí como de crecer personalmente. Y en ese sentido sí creo que el mensaje se cambia, porque al final vemos que no termina de alguna manera como la película animada con la custodia, pero incluso vemos como ella también acepta que pues parte de ese afecto, parte de esa comprensión que debe haber entre familiares es entender que pues a cada quien tiene que volar por su cuenta, pero que la familia ahí siempre va a estar. Ya sé que suena bastante obvio, pero me parece que en ese sentido la película lo transmite y es algo que sí difiere de su versión animada y que personalmente creo que le aporta a esta relación que ya era bastante icónica en la versión animada, pero me parece que estos aspectos nos dan momentos emotivos que ya teníamos en la película original. Aquí las dos actrices hacen a los personajes suyos. La actriz que hace a Lilo realmente entendió que tenía que transmitir todo ese optimismo, todo ese carisma. En ese sentido, nada que reprocharle, fue un acierto haber traído a esta niña. Otro acierto es el personaje de Piccoli. Me parece que a diferencia de Saga Lifianakis, que es el que interpreta a Jumba, que solo entendió como parcialmente al personaje y solo nos retrata la visión como más tétrica, me parece que Bill Magnussen, que interpreta a Piccoli, sí entendió al personaje. Aquí obviamente el live action te va a limitar, eso es algo que ya lo hemos visto hasta el cansancio y principalmente en Disney. Te va a limitar, no puedes hacer lo mismo y eso es lo que le quita parte de la magia, parte de la esencia, pero me parece que dentro de las limitaciones que tuvieron, Bill Magnussen sí logró hacer al personaje suyo, sí logró entender también como este carisma de Piccoli y en general él lo transmite muy bien. Entonces, ahora sí que redondeando todos los puntos, no, esta película no supera a su película animada original, pero bajo los estándares de Disney y de los live actions particularmente, que tampoco es un estándar muy alto, Lilo y Stitch sí destaca por eso, porque hay una propuesta del director, porque dentro de lo que cabe hay actores que sí se esforzaron y que sí hicieron de la personalidad de sus contrapartes animadas parte importante para retratarlos. Si hablamos de que los live actions es una nueva adaptación, una nueva forma de contar una historia que van a ver nuevas generaciones, que van a ver niños, sí, uno está en el total
este dilema de saber pues hasta qué punto está bien, porque sabemos que hay películas animadas que a pesar del tiempo sus mensajes, sus personajes y todo siguen prevaleciendo y lo será por siempre. Y ahí es a donde vuelvo al punto que ya comenté, la animación es sumamente importante. Si los live actions nos han servido para algo y le deberían de servir para algo a Disney, es que vuelvan a trabajar en la animación, porque la animación, como ya lo dijo como ya lo dijo Del Toro, no es un género para niños, es un género que puede dar pues grandes películas, grandes historias, y los live actions son prueba de eso. Son películas que se quedan muy por debajo del nivel de las historias originales, y que al ser películas de acción viva tienen muchas limitaciones, porque también no podemos comprar las mismas convenciones que sí lo hacemos cuando estamos viendo una animación. En general, mi calificación final para Stitch es un 8, tal vez bajando a 7.5. Si eres fan del personaje y has visto todas las películas y tienes un Stitch en tu cuarto, tienes cobijas, gorros, playeras, la película es disfrutable, es entretenida, es una película para toda la familia. En fin, es lo que tengo que contar. Es posiblemente una película que vamos a ver dentro del top 10 de más taquilleras de este año. No creo que los efectos especiales lleguen a estar nominados. Va a seguir habiendo controversia. Y bueno, me parece que también se estrenó en un año positivo para Disney, porque no sabemos todavía cómo le va a ir a la película de Elio. Y tomando en cuenta que previo a Lilo y Stitch estrenaron Blancanieves, pues es un poco recuperar tanto la taquilla como un poco el agrado de la gente. Pero bueno, ya ustedes me contarán ahí en los comentarios si ya la vieron, qué opinan. En fin, infinitamente les recomiendo que vean la original, incluso que vean todo lo que tiene que ver con Lilo y Stitch, que está en Disney Plus, que ya me han dicho varios amigos que está muy bien. En fin, pues nada, nos estamos viendo en el próximo video. No se olviden de ir al cine. Nos estamos viendo, escribiendo y leyendo por aquí. Hasta la próxima.